¿Tuvieron alguna dificultad con el ejemplo de la conexión con Carlos? ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? Vale, listo. Cuando lo hagan me cuentan. ¿Listo? Ok. Vamos a hablar de elementos sometidos a compresión axial. Es indudablemente el tema más difícil del curso. Por un tema que está asociado a los elementos sometidos a compresión, que es la pérdida de estabilidad lateral, que se llama pandeo. O sea, todo elemento a compresión, sometido a compresión axial o a compresión causada por flexión, es susceptible de presentar pandeo. Entonces esa es realmente la gran debilidad que tienen los elementos de acero, es su baja capacidad a compresión por el tema de pandeo. En teoría, un acero es el único material que tiene el mismo límite de fluencia en tracción y en compresión. Exactamente el mismo límite de fluencia. Sin embargo, lograr alcanzar que un elemento a compresión logre su esfuerzo de fluencia es casi que imposible. ¿Por qué razón? Porque mucho antes de llegar al esfuerzo de fluencia habrá un valor de esfuerzo a partir del cual el elemento pierde estabilidad. Y ese valor y ese esfuerzo para el cual el elemento pierde estabilidad se llama esfuerzo crítico de pandeo. Esfuerzo crítico de pandeo. ¿Qué nos importa aquí de la curva de esfuerzo de formación? En el elemento de atracción nos importarán dos cosas: el límite de fluencia para el estado límite de fluencia del área bruta y el esfuerzo de fractura para el estado límite de fractura del área efectiva. Y el bloque de cortante está asociado también a una falla por fractura, ¿cierto? En compresión solamente nos interesa el esfuerzo de fluencia, no nos interesa nada más. Entonces, lo más importante para nosotros es el esfuerzo de fluencia. ¿Cuál es el criterio de diseño en compresión axial? Si yo tengo un elemento sometido a compresión axial, suponga que este elemento estuviera articulado hacia abajo y articulado hacia arriba, y está sometido a una carga P sub U y el elemento tiene una longitud de L. La ecuación que resolvemos es esta. P sub U menor o igual a phi sub C P sub N. Recuerden que en estructuras de acero el factor de resistencia o factor de reducción de capacidad tiene apodo, ¿cierto? Tiene apodo. Y phi sub C se llama factor de reducción o factor de resistencia a compresión axial. P sub N se define como el esfuerzo nominal a compresión axial de un elemento, a compresión, y se calcula como el área bruta multiplicada por un esfuerzo crítico de pandeo. ¿Listo? Ese es el valor para el cual el elemento pierde estabilidad, y ese esfuerzo se llama esfuerzo crítico de pandeo. El esfuerzo crítico de pandeo siempre es menor que el esfuerzo de fluencia. Esto es importante tenerlo presente. ¿Okay? El esfuerzo crítico de pandeo siempre es inferior al esfuerzo de fluencia. No tenemos. Pues, ese digamos es el planteamiento general. Y este esfuerzo crítico de pandeo, ¿cierto?, depende del tipo de pandeo, o sea, del estado límite que esté controlando el pandeo. ¿Dónde tenemos elementos a compresión? En miembros de cercas, planas o espaciales, en columnas de edificios por una razón, en columnas de puentes, naves industriales, arrendamientos de edificios y puentes. Entonces, normalmente para esta cerca, para la condición de cargas gravitacionales, el cordón superior trabaja con presión, este cordón, y este cordón inferior trabaja a tracción. Entonces aquí tenemos elementos sometidos a compresión. ¿Eso? Ahí en la cerca siempre consideramos que los elementos son barras no continuas articuladas en sus extremos, y si las cargas están actuando sobre estos nudos, solamente tenemos esfuerzos, cargas de compresión o tracción en las cercas. ¿No? En edificios, pues lógicamente las vigas
que apoya sobre esas columnas transmitirán cargas de compresión y pueden transmitir también momentos dependiendo de la conexión liga-columna. En los revestimientos de edificios siempre las riosas se consideran articuladas sobre extremos y eso que solamente transmiten fuerzas de tracción o de compresión. Ese es el principio básico del diseño de una riosa. ¿Cuáles son las secciones que usamos en el elemento de compresión? Las mismas secciones que usamos para el elemento de atracción. ¿Listo? ¿Ya? Importante aquí destacar, para la norma, esta sección es una sección armada. Esta no es, ¿por qué esta es una sección armada? Porque esta no es una sección de siderúrgica. Esta es una sección armada en taller, con 2 canales y 2 cortinas. El ángulo doble no es un perfil de siderúrgica. La siderúrgica no me produce ángulos dobles, me produce ángulos sencillos. Y si yo necesito un ángulo doble, pues me toca armarlo en el taller, voy a los perfiles armados. ¿Ok? Perfiles armados. Aquí está la ecuación que yo acabo de escribir en el tablero. P sub Q menor o igual a phi sub C por P sub N, donde phi sub C dividido vale 0.9, P sub N es la carga nominal resistente a compresión, A sub G es el área bruta y F sub C es el esfuerzo crítico del panel. Punto importante, la presencia de agujeros no reduce la capacidad de compresión del elemento. ¿Okay? La presencia de agujeros no reduce. Por eso no hablamos de áreas netas. A nosotros nos importa aquí el área bruta. Puede que tenga agujeros, pero está sometido a compresión. La presencia de agujeros no reduce la capacidad de compresión del elemento. Y F sub CR es el esfuerzo crítico de pandeo. Nosotros tenemos 3 tipos de pandeos. Seguramente en su curso de resistencia de materiales, el profesor habló de este tipo de pandeo. Pandeo flexionante o pandeo de Euler. Ahorita lo recordaremos. No recordaremos en qué consiste el pandeo de Euler. Existe la posibilidad de pandeo torsional o pandeo flexiotorsional. ¿Qué es pandeo flexionante? Esto es pandeo flexionante. Cuando llegamos a la carga crítica de pandeo, el elemento hace esto. Presenta una pérdida de estabilidad lateral, ¿cierto? Ya se llama pandeo flexionante. Pandeo flexionante. Importante. ¿Qué elementos presentan solo pandeo flexionante? Un elemento puede presentar 2 o 3 tipos de pandeo, los 3 tipos de pandeo. El pandeo flexionante, pandeo torsional y pandeo flexiotorsional. Pandeo flexionante, solamente los elementos de simetría doble. De simetría doble. Si usted ve este perfil, es doblemente simétrico. Es simétrico respecto a este eje y es simétrico respecto a este eje. Entonces, si el perfil es doblemente simétrico, solamente presentará pandeo flexionante. Solamente pandeo flexionante. Este tipo de pandeo es bastante inusual en nuestras estructuras normalmente, ¿cierto? Generalmente se presenta en elementos cruciformes. Este es un elemento, digamos, un elemento cruciforme, no un elemento armado, un elemento cruciforme no es un elemento de una siderúrgica, no es un perfil laminado, ¿listo? Entonces, los elementos cruciformes generalmente son perfiles armados muy utilizados, sobre todo en torres de transmisión de energía. Esas torres que ustedes ven altas, generalmente esos elementos de las columnas, lo que forman las columnas del elemento, generalmente son elementos cruciformes, ¿cierto? Tienen particularidad, no presentan desplazamiento lateral. Este elemento no pandea, no presenta desplazamiento lateral. Este no presenta, simplemente gira. Cuando pandea, gira alrededor de su eje longitudinal. Eso se llama pandeo torsional. Pandeo torsional. Hay otro tipo de elementos. Por ejemplo, este elemento, una canal es un perfil de simetría simple. Simetría simple. ¿Por qué decimos simetría simple? Porque la canal, un perfil canal que tiene esta forma,
Este es un perfil armado de simetría simple. ¿Por qué razón? Porque el centroide de este conjunto, de este par de ángulos, está por aquí. Déjenle bien. Este perfil es simétrico con respecto al eje Y, pero no es simétrico con respecto al eje X. ¿No? Decimos perfil armado de simetría simple. ¿Correcto? Cuando ustedes vayan a evaluar, y aquí lo veremos en el curso, ustedes van a encontrar que para pandeos flexionantes, el pandeo se presenta con respecto al eje X. Y para pandeo flexotorsional, el pandeo se presenta con respecto al eje de simetría. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo crítico para pandeo flexionante lo calculamos con respecto al eje Y. Y el esfuerzo crítico para pandeo flexionante lo calculamos con respecto al eje X. ¿Ok? ¿Listo? Y ya veremos por qué razón es así. Pero de una vez se los adelanto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este perfil nosotros no lo usamos en Colombia, pero es muy útil. Este es un perfil de cianúrica. Nosotros no lo usamos, en Colombia no se usa, infortunadamente no se usa. Pero es un perfil bastante bueno. Su centroide está por aquí. Se llama perfil T. Perfil T. Este es un perfil de simetría simple. Simétrico con respecto al eje Y. Entonces, pandeo flexionante y pandeo flexotorsional. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, aquí en esta ecuación, si el elemento presenta tres tipos de pandeos, aquí, pandeo flexionante, torsional y flexional, tengo que calcular cada uno de los tres, ¿cierto? Y esta carga nominal la calculo con el menor valor de los tres, ¿ok? Con el menor valor de los tres. El pandeo flexional que representa el desplazamiento lateral del miembro a compresión es la forma más generalizada de parte de estabilidad lateral o pandeo, y normalmente se presenta en miembros de doble simetría como perfiles W, IPE, HEA, etc. Perfiles de doble simetría. ¿Listo? De doble simetría. El pandeo torsional se presenta a giro alrededor del eje longitudinal sin desplazamiento lateral del miembro a compresión. Puede ocurrir solamente en secciones doblemente simétricas uniformes formadas por elementos muy esbeltos. Estos elementos que forman este elemento son demasiado delgados, que hay siempre. Pero llaman elementos muy esbeltos. Elementos uniformes muy esbeltos, son muy delgados. ¿Listo? ¿Okay? Estas secciones son fabricadas con platinas delgadas con 4 ángulos colocados parte con o con 4 ángulos colocados parte con parte. El pandeo flexotorsional se presenta desplazamiento lateral y giro. Si ustedes observan, aquí en este pandeo hay un desplazamiento lateral. Aquí hay un desplazamiento lateral. Aquí hay un desplazamiento lateral. Pero además la sección gira. Entonces presenta desplazamiento lateral y giro, por llama pandeo flexotorsional. Hay flexión y torsión a la vez. Vamos a hablar de pandeo flexional. En el campus virtual, yo les compartí a ustedes este archivo. Esto es, y seguramente de esto fue que habló el profesor de ciencias materiales cuando hablaron de referencia de cursos hablaron de pandemia. Esto me llama el problema de Euler. ¿Cierto? Euler, en 1757, planteó este problema, ¿cierto? De estabilidad. Él cogió, este es un elemento que está articulado en ambos extremos, este elemento. Un elemento que está articulado en ambos extremos. ¿Qué quiere decir que esté articulado? Que no tiene restricción al giro, ¿cierto? Por esa razón, la elástica puede ser esta, porque no hay restricción al giro. Entonces, esta es la elástica. Entonces, él planteó este problema. ¿Listo? Les compartí este archivo PDF para no tener que escribir toda la cantidad de ecuaciones aquí y llegar a la conclusión importante del planteo flexional. Entonces, ¿cuál es la ecuación
de la elástica. Pues la segunda derivada de la curva elástica con respecto a la abscisa es igual a menos m sobre e, ¿cierto? ¿Qué es m? Al producirse el desplazamiento lateral, aquí en este punto se va a producir un momento. ¿Cuánto vale el momento? La fuerza que está actuando multiplicado por esta distancia, este es el momento, ¿cierto? P por y, y es la distancia perpendicular a la dirección de la fuerza. Entonces, P por y, este es el momento. Entonces estoy diciendo que el momento vale P crítico por y. P crítico, ¿qué es? La carga que quiero calcular. Y P crítico se llama la carga crítica de pandeo de Euler, así se llama, P crítico. Y técnicamente ahora veremos que en el código le llaman P sub E, en homenaje a Euler. ¿Listo? Entonces, paso este menos al otro lado y me queda una ecuación de 2y de x2 más P crítico sobre EI multiplicado por T. ¿Listo? A este P crítico sobre EI, a este numerito de aquí, lo voy a llamar C cuadrado. Aquí me queda una ecuación, la segunda derivada, más C cuadrado por igual a 0. Esta es una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes, ¿cierto? Todos sabemos que tiene una ecuación particular y una ecuación general. ¿Listo? La suma de las dos ecuaciones, la general más particular, la podemos escribir de esta manera. Y a seno de 3 por x más b coseno de x igual a 0. ¿Okay? ¿Cuáles son las condiciones de borde? Aquí en este punto, en x igual a 0, y es igual a 0. Y en x igual a l, y es igual a 0. Son las dos condiciones de borde. ¿Cierto? ¿Por qué necesito dos condiciones de borde? Porque tengo dos constantes que tengo que derivar. Entonces, en la primera constante, en x igual a 0, hago aquí esta ecuación, x igual a 0, aquí me da 0. Igual a 0. Entonces aquí me da c por 0 me da 0 y b por 0 me da 0. El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces yo puedo decir que la ecuación es y igual b por 1 igual a 0. Para que b por 1 sea igual a 0, pues b tiene que ser igual a 0 porque 1 no puede ser igual a 0. Uno de los dos tiene que ser 0, b es igual a 0. Entonces me queda, al ser b igual a 0 me queda una ecuación llamada la ecuación de un sinusoide. Esta es la ecuación de un sinusoide. Entonces me queda una ecuación que dice a igual a 0 de c por x. Voy a reparar aquí en x igual a 0, x igual a l, y igual a seno de c por l igual a 0. A tiene que ser 0 porque no nos tendría ecuación. Pero lo que tiene que ser 0 es la función c. Entonces seno de c por l tiene que ser igual a 0. A tiene que ser diferente a 0. ¿Cuándo la función seno, para qué valor del argumento la función seno es seno? Es la expresión cuando c por l vale pi, n pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, decimos cuando vale n pi. Entonces sencillamente estoy diciendo para que esto sea igual a 0, c por l tiene que ser igual a n pi. Y n tiene que ser un número entero positivo, ¿cierto? N igual a 1, 2, 3, 4. Yo aquí puedo decir c por l al cuadrado es igual a n pi al cuadrado. C por l al cuadrado es igual a c cuadrado por n cuadrado y es igual a n cuadrado por pi cuadrado. ¿Por qué razón? Porque la potenciación es distributiva en la multiplicación. Eso es lo que tenemos de matemáticas. Entonces aquí tenemos que c cuadrado por n cuadrado. Entonces aquí escribo c cuadrado. N cuadrado pi cuadrado sobre n cuadrado. Pero ¿qué es c cuadrado? Ya lo había definido anteriormente. C cuadrado es p crítico sobre i. Entonces digo p crítico sobre i. Entonces de aquí ya escribo p crítico. Me dice que p crítico es igual a n cuadrado pi cuadrado b por i sobre n cuadrado. Y a esa carga le llamamos la carga crítica de pandeo. ¿Cuál es la que me interesa a mí? ¿Cierto? La que me interesa es la mínima carga para la cual el elemento pierde estabilidad. Y esa mínima carga se produce cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1. ¿Cierto? ¿Qué es n igual a 1? N igual a 1 es esto. Se produce un sinusoide. Se produce un sinusoide. Eso es n igual a 1. ¿Listo? Entonces, con n igual a 1, la mínima carga de pandeo es esta. Pi cuadrado. 1 al cuadrado es 1, no lo meto aquí. Pi cuadrado es 1. A esta carga así calculada con n igual a 1 se llama la carga de Euler, P sub E. Y en la norma aparece así. ¿Ya? Pi cuadrado de I.
Recordemos aquí que todo momento de inercia, el valor de I se puede expresar como el área por el radio de giro al cuadrado. Entonces reemplazo aquí I por área de giro al cuadrado. Entonces me queda aquí. ¿Qué voy a hacer aquí con eso? Este R cuadrado lo voy a pasar aquí abajo al denominador del denominador. Me queda L cuadrado sobre R cuadrado. Y L cuadrado es lo que L sobre R al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque yo puedo hacer esto por una división. Voy a pasar este A dividir acá. Y P sobre E. A ese valor de P sobre E, la carga de Euler, la mínima carga, yo por el área llama el esfuerzo de Euler, F sub E. El esfuerzo de Euler será igual a pi cuadrado E L sobre R al cuadrado. Observen una cosa importantísima. En la carga crítica de Euler no interviene el límite diferencial a cero. No tiene nada que ver el límite diferencial a cero. ¿Cierto? Esta carga no tiene nada que ver con el límite diferencial a cero. Y el esfuerzo de Euler tampoco tiene tiempo. ¿Listo? Pero ¿qué es lo importante? Este es el esfuerzo de Euler, eso de pi cuadrado es. ¿Qué pasa? Aquí estoy metiendo el modo de elasticidad. Indirectamente estoy metiendo el límite de influencia. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el acero es elástico, y aquí esto depende del módulo elástico, que el acero es elástico hasta el límite de influencia. Quiere decir, ¿con qué curva de esfuerzo de formación es que nosotros diseñamos estructuras de acero? A compresión. Entonces decimos, estas son las deformaciones unitarias y estos son los esfuerzos. Y la curva hace esto. Este valor es F sub Y. Esta deformación es F sub Y y esta pendiente es el módulo de elasticidad. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, indirectamente estoy limitando a que ese esfuerzo de Euler solamente es válido en la zona elástica del material. Por eso, al pandeo elástico, pandeo de Euler, se le llama pandeo elástico. Pandeo elástico. Entonces, aquí llevamos la siguiente cuenta. Esta ecuación, si ustedes observan, esta ecuación pi cuadrado E L sobre R cuadrado, es la ecuación del hipérbolo. Les voy a dibujar la ecuación del hipérbolo aquí al lado. Aquí voy a poner L sobre R. Y esta curva hace lo siguiente. Aquí tenemos el esfuerzo. Si ustedes observan esta ecuación, cuando L sobre R es muy bajo, tiende a cero, este valor tiende al infinito. ¿Listo? Estoy dividiendo por un valor muy pequeño. Cuando este valor es muy grande, este valor tiende a cero. Quiere decir que la curva hace esto. La curva hace eso. ¿Listo? ¿Ok? La curva hace esto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ecuación de Euler solamente es válida en la zona donde el esfuerzo no excede el límite de fuerza. Quiere decir que para esta parte de aquí arriba, la ecuación de Euler no es válida. ¿Ok? No es válida, la ecuación de Euler no es válida en esa zona. ¿Por qué razón? Porque tendría esfuerzos superiores al límite de fuerza. Entonces no es válida. Ha habido propuestas, y por allá apareció un señor, después de Euler apareció un señor apellido Engeser. ¿Qué propuso? Teniendo en cuenta que la curva de esfuerzo de formación del acero realmente es así. Esa es la curva. Él propuso modificar la ecuación de Euler reemplazando el módulo elástico por algo que llama E sub T. ¿Listo? Entonces, para ello, ¿el qué propone? En la ecuación de Euler, reemplazar el módulo de elasticidad por E sub T. Se dice el esfuerzo crítico de pandeo será igual a pi cuadrado
E sub t sobre L sobre R al cuadrado. ¿Cómo define el valor de E sub t? Bien, si estamos en un nivel de esfuerzos por aquí, pues simplemente E sub t es la pendiente de la tangente de la curva de esfuerzo de formación. Y a esta pendiente él la llama E sub t. ¿Listo? ¿Qué inconveniente tiene la propuesta de Euler? Debe que ser. En este punto en donde el esfuerzo es máximo, ¿cuánto vale la tangente? La pendiente, cero. Perfecto, entonces quiere decir que para ese valor de esfuerzo, el esfuerzo crítico pandeo será igual a cero. ¿Está claro para todos? ¿Listo? Muy bien. Punto importante. Entonces hablamos de pandeo elástico. Y al pandeo elástico lo llamamos pandeo de Euler. Entonces, el esfuerzo crítico de pandeo es igual al esfuerzo de Euler y es igual a pi cuadrado E L sobre R al cuadrado. ¿Listo? Y este valor debe ser menor o igual al esfuerzo de Euler. Menor o igual al esfuerzo de Euler. De aquí voy a despejar L sobre R al cuadrado. Te voy a decir L sobre R al cuadrado debe ser mayor o igual a pi cuadrado E sobre F sub. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo lo que hice fue pasar este al lado derecho y este al lado izquierdo. ¿Está claro, no? ¿Sí? ¿Ya? Saco la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de L sobre R debe ser mayor o igual. La raíz cuadrada de pi cuadrado es pi raíz cuadrada de E sobre F sobre I. A este valor, a este cociente, se le llama el límite de utilización de la ecuación de Euler. Límite de utilización. ¿Cuánto vale ese límite? Claro, aquí está, este límite. Ese límite es pi raíz cuadrada de E sobre F sub I. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación de Euler es válida de aquí para la derecha. Valores de L sobre R mayores o iguales a pi raíz cuadrada de E sobre F. Pongamos aquí un par de valores. Vamos a suponer una álgebra 36. ¿Cuánto debería valer L sobre R? Recuerden que el modo de elasticidad del acero es 29.000 KSI. Es el modo de elasticidad del acero, 29.000 KSI. Entonces colocamos en esta ecuación E igual a 29.000 y F sub igual a 36 y me dicen cuánto de este número. Supongamos que usted tiene un acero a 572 grados 50. ¿Cuánto debería valer L sobre R? Igual, colocamos aquí 50 y me dicen cuánto da. 75.66. ¿Cuánto? 75.66. 75 y 66. Importante. Para hacernos a 36, la ecuación de Euler es válida para relaciones L sobre R. L sobre R llama relación desveltez. L sobre R llama relación desveltez. Relación desveltez. ¿Listo? Punto importante. Supongamos que usted tiene su columna fuera esta. Y este sería el eje X de su columna y este sería el eje Y de su columna. ¿Listo? Toda sección transversal tiene dos momentos de inercia. ¿Por qué razón? Porque son los momentos de inercia de los ejes principales. ¿Ok? Entonces el pandeo siempre se presenta con respecto a uno de los ejes principales. Punto importante, ¿no? Ojo, ténganlo presente. El pandeo siempre se presenta con respecto a uno de los ejes principales. ¿A cuál eje principal? Entonces, si yo digo que esta dimensión es B y esta dimensión es H,
por decir algo, voy a decir que y sub x